Tiene ahora la palabra el señor González Sada. Señor Kender Hossain, presidente de la 98 Conferencia Internacional del Trabajo y primer ministro de Trabajo y Empleo de la República Popular de Bangladesh. Señor Juan Somavia, secretario general de la Oficina Internacional del Trabajo. Distinguidas personalidades que integran el panel. Vivimos tiempos difíciles de penurias para millones de personas, pero también de alternativas abiertas. Si así lo vemos y logramos estar a la altura, puede ser un periodo de regeneración para impulsar un desarrollo verdaderamente sostenible. No se trata de ser alarmistas, sino de asumir el desafío con lucidez, apertura, coraje y sensatez. Desde la perspectiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, como representantes de los empleadores mexicanos, consideramos que tanto en nuestro país como en el mundo es necesario seguir un camino de dos pistas. La fórmula incluso aplica para cada empresa en su contexto particular y entendiendo a la empresa no solo desde el punto de vista de negocio, sino como proyecto de vida común para trabajadores y empleadores. La primera pista es la del escenario inmediato, donde debemos responder con sentido de urgencia. Aquí pensamos que la intervención del sector público a nivel global y en cada país sí es indispensable para que los mercados recuperen su dinamismo. De hecho, es una responsabilidad de los gobiernos. Estamos en una coyuntura que amenaza la viabilidad de millones de empresas y los empleos que generan. No hay razón para ver en ello un error congénito en los principios democráticos y de la economía de mercado. De hecho, de lo que se trata es de aprovecharlos oportunamente porque no hay ningún mecanismo mejor para resolver las cambiantes necesidades políticas y económicas de las personas. Tenemos como símil una presa que se está desbordando y no puede arreglarse solamente con diques o remedios provisionales. Necesitamos trabajar en su estructura para que pueda servirnos por muchos años más. Esa es la segunda pista y ahí consideramos que hace falta trabajar muchísimo más. No podemos ver la crisis de manera aislada. Como la química es un elemento que está haciendo reacción sobre un compuesto que no funciona correctamente. En México y en América Latina, la crisis nos tomó por sorpresa en una época de transición. No hace mucho que los principios democráticos y de libre mercado comenzaron a asentarse en la práctica y con bases sólidas en nuestros países. Como en toda transición, las oportunidades y las esperanzas corren paralelas a las amenazas de regresión y a los dolores naturales de los cambios traen consigo. Ahí siempre hay un caldo de cultivo propicio para el oportunismo político, llámese de izquierda o de derecha. Ahora el riesgo es mayor. No permitamos que ese populismo confunda y lucre con la crisis. Lo que tenemos que hacer es quitarle a la democracia y a la economía de mercado el lastre y los obstáculos que no la dejan actuar. Si somos capaces de hacerlo, no nos extrañemos de que gane terreno una corriente opuesta al oportunismo populista o a las ideologías que ya han demostrado sus riesgos y limitaciones. El debate sobre estos puntos en América Latina es real. De hecho, como organización empresarial, queremos refrendar nuestra solidaridad y respaldo a las asociaciones hermanas que están luchando por los canales legales para defender la democracia y la libertad de empresa en sus países, como en el caso de Venezuela.
Hace apenas 3 años vivimos un escenario muy complicado de polarización que aún no hemos superado del todo. Hay demandas sentidas y legítimas de la población de menos recursos que no se han resuelto por décadas. Aunque la situación es delicada, nuestros países están en mejores condiciones para resistir, y eso se debe en gran medida a los avances democráticos y económicos. Ahora hay que dar no un paso, sino un salto para consolidar esos cambios, y creemos que eso aplica a nivel global. Hay que rechazar el proteccionismo y el populismo, pero dando el salto definitivo para, por ejemplo, sacar adelante las negociaciones de la ronda de Doha, dar el salto que se requiere para hacer una globalización más humanizada, sustentable e inteligente. Hay que poner como prioridad a las pequeñas y medianas empresas, así como impulsar la educación de calidad, la capacitación, el desarrollo tecnológico y la innovación tanto a nivel empresa como sindicato y gobiernos. Hay que ver en las tecnologías verdes una gran oportunidad de estimular la economía. Las empresas deben apostar a la innovación, pero también a la responsabilidad civil. Hay que promover el empleo digno, el Estado de Derecho y la economía formal sobre la ilegal, así como trabajar mucho en desregulación y hacer las reformas necesarias para adaptar nuestras economías a las nuevas realidades. Por ejemplo, en vez de inhibir el empleo, tenemos que crear un marco legal que aproveche las posibilidades que hoy abren las nuevas tecnologías y las circunstancias demográficas de cada país. La otra alternativa es tender puentes para ir hacia atrás. No lo permitamos. Hoy los países, los empleadores, los trabajadores, las organizaciones y la sociedad en general tenemos el reto de encontrar sinergias para reforzar las bases del desarrollo y progreso humano. Muchas gracias.